Hoy, vamos a desvelar los secretos más impactantes de la Biblia. Una historia que pocos se atreven a contar, pero que cambia por completo nuestra comprensión de este libro. Así que ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar podría desafiar todo lo que creías saber. La historia de la Biblia comienza mucho antes de que existiera un libro como tal. En sus orígenes, sus relatos no eran escritos, sino transmitidos oralmente de generación en generación. Historias que se contaban en las noches, alrededor del fuego, en las tribus hebreas. Pero, ¿de dónde vinieron estas historias? Muchas de ellas tienen similitudes sorprendentes con relatos aún más antiguos. El diluvio universal, por ejemplo, ya aparecía en la epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas sumerias más de 1000 años antes de que se escribiera el Génesis. Los primeros textos hebreos fueron escritos en rollos de papiro y piel de animal. Eran relatos dispersos, sin un orden establecido, sin un libro que los uniera. No existía aún el concepto de Biblia. Había relatos de los patriarcas, las leyes de Moisés, los salmos de David. Pero cada comunidad tenía su propia versión. Los textos fueron recopilados y modificados a lo largo de los siglos. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Lo que tenemos hoy es fiel a los escritos originales? La respuesta es más compleja de lo que parece, porque muchos de esos textos fueron alterados, adaptados o incluso eliminados con el paso del tiempo. Y esto nos lleva a nuestro siguiente capítulo, donde descubriremos los textos que desaparecieron para siempre. Lo que conocemos hoy como la Biblia no siempre fue así. En sus inicios existían decenas de textos que circulaban entre los primeros creyentes, textos que contaban la historia de Jesús de formas completamente distintas a lo que leemos en los evangelios actuales. Pero, ¿qué pasó con estos textos? Muchos de ellos fueron considerados peligrosos para la doctrina oficial de la iglesia primitiva. Algunos hablaban de un Jesús más humano, que tenía una relación más cercana con María Magdalena. Otros, como el Evangelio de Tomás, sugerían que la salvación no dependía de una iglesia ni de un dogma, sino del conocimiento interno. Estos textos fueron perseguidos, destruidos o simplemente ignorados. Sin embargo, algunos sobrevivieron en cuevas y fueron descubiertos siglos después. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se encontraron textos que habían estado ocultos durante casi 1600 años, entre ellos el Evangelio de Felipe y el de María Magdalena, que revelaban una visión radicalmente diferente del cristianismo. Pero, si estos textos existían y eran leídos por los primeros cristianos, ¿quién decidió que no formaran parte de la Biblia? Para responder a esto, tenemos que viajar a una de las reuniones más importantes de la historia de la Iglesia, el Concilio de Nicea. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, y aquí ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Los obispos se reunieron para definir qué creencias serían aceptadas y cuáles serían consideradas herejía. Entre los temas más polémicos estaba la naturaleza de Jesús. ¿Era solo un profeta? ¿O era Dios mismo hecho carne? Pero el concilio no solo definió doctrinas, también marcó el inicio de la selección de los textos que formarían parte de la Biblia. A lo largo de los siglos, se celebraron otros concilios donde se descartaron aún más textos. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Fueron estas decisiones inspiradas por Dios? ¿O fueron influenciadas por la política y el poder? Porque con el tiempo, la Iglesia se convirtió en una de las instituciones más poderosas del mundo, y controlar la información era clave para mantener su dominio. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad finalmente sale a la luz? Hoy, gracias a la arqueología, estamos descubriendo piezas de la historia que estuvieron ocultas durante siglos. Y eso nos lleva a nuestro capítulo final.
Los manuscritos del Mar Muerto, los evangelios gnósticos y otros textos perdidos han cambiado nuestra comprensión de la historia bíblica. Hemos aprendido que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que nos hicieron creer, que había comunidades con visiones completamente distintas de la fe, que la Biblia, como la conocemos hoy, es el resultado de siglos de ediciones, omisiones y decisiones humanas. La historia de la Biblia no está completamente escrita en sus páginas. Hay capítulos enteros que han sido olvidados, enterrados o simplemente silenciados con el paso de los siglos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunos de esos textos han reaparecido después de miles de años, desafiando todo lo que creíamos saber? Los manuscritos del Mar Muerto, los evangelios gnósticos y otros textos perdidos han cambiado nuestra comprensión de la historia bíblica. Nos han mostrado que el cristianismo y el judaísmo primitivo eran mucho más diversos y complejos de lo que imaginábamos. Pero, ¿qué contienen realmente estos textos? ¿Por qué fueron ocultados? Y sobre todo, ¿qué nos revelan? En 1947, un pastor beduino descubrió, por accidente, una serie de rollos antiguos en unas cuevas cerca del Mar Muerto. Lo que encontró cambiaría para siempre nuestra visión de la Biblia. Los manuscritos del Mar Muerto contienen algunos de los textos más antiguos de la tradición judeocristiana, escritos más de 1000 años antes de los manuscritos bíblicos que conocíamos hasta ese momento. Pero lo más impactante es que estos textos presentan versiones diferentes de los libros bíblicos que conocemos hoy. Algunos salmos tienen palabras distintas. Algunas profecías aparecen modificadas. Y lo más sorprendente, hay textos enteros que fueron eliminados del canon bíblico oficial. Entre estos manuscritos se encontraron reglas de comunidades esenias, un grupo judío que vivía en aislamiento y tenía una visión muy diferente del judaísmo tradicional. Algunos creen que estas comunidades podrían haber influido en las enseñanzas de Juan el Bautista, o incluso en las de Jesús mismo. Pero los manuscritos no solo revelan diferencias en los textos bíblicos, también nos muestran la gran diversidad de creencias que existían en el judaísmo de la época. Y esto nos lleva a otro descubrimiento que desafió la versión oficial del cristianismo: los evangelios gnósticos. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino encontró una colección de antiguos códices enterrados en una vasija de barro. Estos textos, conocidos como los evangelios gnósticos, mostraban un cristianismo completamente distinto al que conocemos hoy. Uno de los más famosos es el Evangelio de Tomás, un texto que presenta a Jesús como un maestro de sabiduría, más que como un Mesías redentor. En lugar de enfatizar su crucifixión y resurrección, este evangelio pone énfasis en la iluminación personal. El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de piedra. Otro texto impactante es el Evangelio de María Magdalena, que sugiere que María Magdalena no era solo una seguidora de Jesús, sino una de sus discípulas más cercanas, quizás incluso más cercana que los apóstoles. En este Evangelio, Pedro se muestra celoso de la relación de María con Jesús y cuestiona su autoridad. Estos evangelios también presentan una idea radical, que la salvación no viene a través de la fe en una iglesia, sino a través del conocimiento personal, o gnosis. Para los gnósticos, el mundo material era una ilusión, y el verdadero despertar ocurría cuando uno descubría la verdad espiritual dentro de sí mismo. Pero, ¿por qué estos textos fueron eliminados? Porque desafiaban la autoridad de la iglesia institucional. Si la salvación dependía del conocimiento personal y no de la iglesia, entonces la estructura de poder de la iglesia corría peligro. Fue por esto que estos evangelios fueron declarados heréticos y condenados al olvido. Pero la historia no termina aquí. También existen otros textos perdidos que han salido a la luz recientemente. Además de los manuscritos del Mar Muerto y los evangelios gnósticos,
Otros textos han sido descubiertos, fragmentos de una historia mayor que nunca nos contaron. Por ejemplo, el Evangelio de Judas, encontrado en Egipto en la década de 1970, retrata a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el discípulo más leal de Jesús, siguiendo órdenes para entregarlo con el fin de cumplir su destino. Esta visión desafía por completo la narrativa tradicional del Nuevo Testamento. También existe el libro de Enoc, un texto que se menciona en la Biblia pero que nunca fue incluido en ella. Este libro describe visiones apocalípticas, la caída de los ángeles rebeldes y una historia que se asemeja a los mitos sumerios sobre dioses que descendieron del cielo. Y aún hoy, se siguen descubriendo nuevos fragmentos de textos antiguos. Algunos de ellos han estado ocultos en monasterios, esperando ser redescubiertos. Otros han sido destruidos por el tiempo o por aquellos que querían borrar su existencia. Pero todos nos llevan a una misma conclusión. La Biblia que conocemos hoy es solo una versión de la historia. Una versión que fue editada, moldeada y filtrada a lo largo de los siglos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la historia de la Biblia es mucho más compleja de lo que nos contaron, que el cristianismo y el judaísmo primitivo eran mucho más diversos de lo que imaginamos, que hubo ideas, enseñanzas y textos enteros que fueron eliminados no porque fueran falsos, sino porque no encajaban en la visión que ciertos líderes querían imponer. Pero también significa que la verdad no puede ser ocultada para siempre. Gracias a la arqueología y a los descubrimientos modernos, ahora podemos reconstruir fragmentos de esa historia perdida. Así que la pregunta ahora es: ¿qué harás con esta información? Si quieres seguir explorando los secretos de la Biblia y la historia oculta de la humanidad, suscríbete a este canal y activa la campanita. Déjame en los comentarios qué descubrimiento te sorprendió más. Y recuerda, la historia nunca es tan simple como nos la cuentan, pero siempre hay nuevas piezas esperando ser descubiertas.